Hoy compararemos el libro autobiográfico de Roberto Gómez Bolaños con la polémica serie de HBO Max. Y créeme, hay diferencias. Vamos a empezar por el principio. La infancia de Chespirito. ¿Fue una etapa feliz o un periodo oscuro? ¿Inventos, recuerdos o la serie exageró lo trágico? Capítulo 1. La infancia según él y HBO. Vamos a arrancar por donde todo empieza. La infancia de Roberto Gómez Bolaños. En su libro dice que fue feliz, pero en la serie lo muestran algo inseguro, ignorado y hasta quebrado por dentro. ¿Qué fue verdad y qué fue narrativa? Vamos a ver. En su autobiografía Sin querer queriendo, Roberto describe su infancia como una etapa feliz, sencilla y rodeada de afecto. Nació en una familia de clase media en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Era un niño callado, curioso y con una imaginación desbordada. Su padre murió cuando él apenas tenía 6 años, pero en su libro lo recuerda más con nostalgia que con trauma. Dice que lo dolió, sí, pero que su madre, una mujer culta, fuerte, protectora, logró mantener a la familia firme. En cambio, en la serie de HBO Max, esa misma infancia se presenta como silenciosa y triste. Vemos un niño que se siente invisible. La madre es severa, exigente. Y hay una constante sensación de vacío emocional. La escena donde Roberto se esconde bajo la mesa mientras su madre discute con los hermanos no aparece en el libro, pero en la serie marca un tono de lo que vendrá. Un niño solo buscando atención a través de la fantasía. Y aquí es donde vemos la primera gran diferencia. Roberto, el escritor, quiso recordar lo bueno. El Roberto dramatizado muestra lo que quizás ocultó. ¿Fue una manipulación narrativa? ¿Fue una decisión creativa para hacer la serie más emocional? ¿O fue la versión más cruda que nunca se atrevió a escribir? Lo cierto es que desde el primer capítulo la serie nos plantea un mensaje claro. Este no será un homenaje blandito. Será una reconstrucción emocional con luces y sombras. Y así arranca la serie. Imagínate lo que viene cuando entran los personajes. Los conflictos, el amor que cambió todo. Capítulo 2. El nacimiento de un genio. Ya conocimos al niño callado que imaginaba mundos. Ahora toca ver al joven que convirtió esa imaginación en una carrera. Vamos a hablar de cómo nació el genio de Chespirito. Desde los libretos hasta la pantalla. Ojo, aquí sí hay cosas muy diferentes. En el libro Sin querer queriendo, Roberto cuenta que no planeaba ser actor, ni siquiera guionista. Su sueño real era ser boxeador o futbolista profesional. Pero la vida, dice él, lo empujó hacia la escritura. Empieza en publicidad. En el libro describe esa etapa con entusiasmo, lleno de anécdotas sobre campanas y clientes famosos. Se percibe seguro, creativo y con hambre de hacer más. En la serie, en cambio, lo vemos muy ansioso. Su talento no es tan reconocido, su jefe lo minimiza, sus ideas no son valoradas y eso lo frustra. La bioserie plantea que ese entorno fue hostil y que lo obligó a buscar algo más. Es aquí donde nace su necesidad de contar, de crear personajes. El libro dice que simplemente lo invitaron a escribir para televisión. La serie lo muestra como alguien que tuvo que rogar por una oportunidad. Ambas versiones coinciden que la publicidad fue su trampolín, pero mientras el libro lo pinta como un paso lógico, la serie lo retrata como una puerta cerrada que él tuvo que derribar. Y aquí hay un detalle que cambia toda la narrativa. En el libro, Roberto se guarda mucho sobre sus emociones. En la serie lo vemos llorar en un baño después de que su jefe le robó un chiste. ¿Qué versión es más real? ¿El recuerdo sereno de un hombre mayor o el grito interior de un joven invisible que solo quería que lo escucharan? Y así comienza el ascenso de Roberto Gómez Bolaños, entre corbatas y humo de cigarro, y palabras que aún no sabía que se harían historia. Capítulo 3. Los personajes y su alma. ¿Ficción o autobiografía? Vamos con una parte crucial, los personajes. Porque más allá del Chavo o el Chapulín, aquí la gran pregunta es, ¿cuánto de Roberto había en cada uno? ¿Fueron solo creaciones o eran parte de su alma? En el libro Sin querer queriendo, Roberto nunca lo dice directamente, pero deja entrever que el Chavo era él. Un niño solitario, con hambre constante, buscando afecto y haciéndose invisible en el mundo de los adultos. Dice textualmente, el Chavo nació de una hoja en blanco y de un niño que vivía en mi memoria. Nunca dice su nombre, pero todos lo entendemos. La serie, en cambio, no lo esconde. En varios episodios se insinúa que Roberto canalizaba su dolor infantil en el Chavo. Hay una escena donde escriben el primer libreto y mientras los personajes se aprenden el papel, también aparecen sus propios recuerdos. Y Chapulín Colorado, por su parte, es descrito en el libro como un héroe que rompe moldes. Pero lo más interesante es que Roberto dice que lo creó porque se sentía un cobarde en la vida real. El Chapulín era todo lo que él quería hacer. Y ahí está la clave. Roberto no escribía personajes para hacer reír. Los escribía para completar sus propios vacíos. Godínez, Ñoño, el profesor Girafales, incluso Doña Florinda, muchos tenían inspiración en personajes reales que él conoció. Pero todos pasaban por un filtro emocional. Su filtro. Mientras el libro lo cuenta con cierta distancia como si fueran productos profesionales, la serie lo dramatiza con claridad emocional. Los personajes son él, son sus miedos, sus traumas, sus aspiraciones y también su forma de pedir perdón. Después de esto ya los personajes no se ven tan cómicos, se sienten muy humanos. Y en el siguiente capítulo hablaremos del beso que rompió la vecindad. En el libro Sin querer queriendo, Roberto Gómez Bolaños habla de Florinda Mesa con cariño y con respeto, pero también con mucha cautela. Dice que se enamoraron trabajando juntos y lo que sucedió fue algo gradual, inevitable. No hay fechas exactas, no hay escenas narradas, no hay confesiones desgarradoras, solo una línea suave. Nos fuimos enamorando en silencio hasta que fue imposible negarlo. Pero en la serie el beso es un punto de quiebre. Se muestra como el inicio de una fractura, no solo emocional, sino también profesional. Ese beso mostrado de forma íntima y honesta sucede cuando Roberto no está casado. Y aunque hay amor, también hay culpa.
culpa que la serie no esconde. Acto seguido se muestran las consecuencias. Graciela, la esposa de Roberto, lo confronta y algunos actores como Carlos Villagrán se incomodan. Y desde ese momento la armonía en la vecindad se empieza a romper. Y esto en el libro no existe. Roberto nunca habla del conflicto con su esposa, ni de la tensión con el elenco por su relación con Florinda. Entonces, ¿cuál versión es la verdadera? ¿La historia suave que él quiso contar o la dura que todos sospechaban pero nadie confirmaba? Lo que sí sabemos es esto: después de ese beso, nada fue igual. Ese beso no solo rompió un matrimonio, rompió amistades, alianzas y con el tiempo la vecindad misma. Después vino la ruptura con Carlos Villagrán y Ramón Valdés, porque ahí ya no hubo solo risas, hubo mucha distancia. Capítulo 5. La ruptura del grupo con Kiko, Don Ramón y la ruptura del sueño. Si hubo un punto sin retorno en la historia del Chavo, definitivamente fue este. El momento en que Carlos Villagrán y Ramón Valdés decidieron irse. ¿Qué pasó realmente? ¿Egos, contratos, traición? Lo que Roberto calla en el libro, la serie lo muestra con crudeza. En Sin Querer Queriendo, Roberto Gómez Bolaños apenas menciona a Carlos Villagrán. Dice que Kiko fue un personaje exitoso, que el actor tenía gran carisma, pero que su salida fue una decisión personal. Sobre Ramón Valdés, la mención es aún más escasa, apenas una anécdota sin mayor desarrollo, como si la ruptura nunca hubiera dolido. Pero en la serie de HBO Max, ambos conflictos son centrales. Carlos Villagrán es retratado como un actor brillante, pero también muy impulsivo y con un ego creciente. Al mismo tiempo, Roberto empieza a ejercer más control creativo y ahí comienza la grieta. La serie sugiere que el conflicto se intensificó cuando Carlos quiso registrar al personaje de Kiko por su cuenta. Roberto, como creador del personaje, no lo permitió. El choque, sí, fue inevitable. Ramón Valdés, por otro lado, es presentado como un tipo noble, querido por todos, pero con problemas personales. Aunque tenía una gran relación con el elenco, también se sintió atrapado entre lealtades. El libro calla, la serie grita. Mientras Roberto en sus memorias se enfoca en mantener una imagen neutral, la serie muestra su lado humano, orgulloso, herido y sí, también solo. La salida de ambos cambió el programa para siempre, el público lo notó, la química no volvió a ser la misma y la vecindad ya no sonaba igual. Aquí es donde el sueño empieza a romperse, y aunque el show siguió, la herida quedó. Ahora hablaremos sobre el legado que nadie quiso soltar. ¿A quién realmente le pertenece ese personaje? Capítulo 6, el final de Chespirito. Legado, conflicto y silencio. Todo lo que empieza tiene que terminar. Y aunque el Chavo del 8 parecía eterno, llegó un momento en que las luces del foro se apagaron y Roberto se quedó solo con sus recuerdos. Este capítulo es sobre el adiós y sobre quién se quedó el legado de este genio. En el libro Sin Querer Queriendo, Roberto Gómez Bolaños habla del final con mucha calma. Dice que decidió parar porque ya no tenía la misma energía y que era el momento de darle paso a las nuevas generaciones y que su retiro fue voluntario, agradecido y en paz. Pero la serie de HBO Max muestra otro final, uno más melancólico, silencioso y muy triste. Roberto ya mayor, aislado, rodeado de papeles viejos, extrañando a su elenco y sintiéndose olvidado. La escena más fuerte no es de televisión, es de soledad. La serie también toca el tema del legado. ¿Quién es el dueño de los personajes, de su música, de la risa que tanto nos marcó? Mientras Roberto en el libro habla del legado como algo que vive en el corazón del público, la serie muestra el otro lado, el legal, el comercial, el amargo. El conflicto con Televisa, la disputa por los derechos, la salida del aire de todos los programas por más de 12 años, todo eso se omite en el libro, pero la serie lo deja muy claro. Nadie quería soltar ese tesoro. Y al final, ni Roberto ni sus personajes se fueron del todo. Están ahí en cada niño que se disfraza, en cada adulto que los recuerda y en cada frase que nos hace sonreír. Pero ese final, lejos de ser un cierre perfecto, quedó llena de interrogantes. Porque cuando la risa se apaga, lo que queda es la memoria. Y la pregunta eterna, ¿quién fue realmente Chespirito, sin querer queriendo? Y este fue el viaje entre el libro y la serie, entre la versión que Roberto quiso contar y la que otros decidieron mostrar. Tal vez la verdad esté en medio, o tal vez, como él lo decía, fue sin querer queriendo. ¿Crees que me faltó algo en este video? Dale like, comenta y sígueme para más contenido.